Muy buenas tardes, amados hermanos. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, cada uno de los que en esta noche ya estamos conectados, como aquellos también que están conectándose y se estarán conectando. Dios me los continúe bendiciendo y quiero iniciar, pues como siempre, recordándole que estamos en esta plataforma de Facebook Live, pero también a través de YouTube y a través de nuestro sitio web ayoni.org. Si tiene algún problema o alguna facilidad en verlo en otras plataformas, para que usted lo pueda tener en consideración. Y dado el caso que a veces también por alguna razón la imagen como que se frisa en Facebook Live en algunas oportunidades. Últimamente no ha pasado, pero si eso pasara, usted puede vernos a través de YouTube y también a través del sitio de internet ayoni.org. Dios me los tenga con bien, es mi deseo en medio de esta situación que todavía pues está latente, especialmente en otros estados. Ahora esto está de una manera más fuerte, como lo que nosotros acá en Nueva York, en Long Island, pues pasamos también. Y damos gracias a Dios porque no estamos viviendo todavía esa situación tan crítica, y le pedimos al Señor que pueda manifestarse con aquellos hermanos que están en otros estados y también alrededor del mundo, pues esta es una situación que ha llegado mundial. Pero en medio de todo esto, la iglesia tiene una función, una parte importante que desarrollar cada uno de nosotros. Recuerde que usted es iglesia. La iglesia no la constituye un edificio, la iglesia no la constituye un sector particular, sino cada uno de nosotros constituimos la iglesia. Eso está en la palabra de Dios claramente establecido, pero también hay un lugar para que nosotros como congregación podamos tener un momento de estar juntos, como lo dice el Salmo 133, que allí en esa unión, al estar juntos, Dios envía bendición y vida eterna. Y la palabra nos amonesta también en Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y de una u otra manera estoy convencido de esto que le voy a decir. El enemigo, a través de la historia de la iglesia, ha tratado y tratará de que la iglesia se acostumbre, o que los hermanos se acostumbren a no congregarse. Puede hacer esto por cualquiera de las razones, y hoy nos toca a nosotros vivir esta difícil y, como dice en inglés, challenging situation, una situación que requiere realmente aceptar el reto. Y en medio de todo eso tenemos que aplicar la palabra del Señor y saber que el enemigo tratará de que usted y yo, todos nosotros, podamos acostumbrarnos a no estar juntos. Y ese es un peligro muy grande, el cual nosotros de una u otra manera tenemos que evitar. Esto se lo digo como una manera de introducción, obviamente, a lo que hemos estado anunciando, que con el favor de Dios, ya la próxima semana, el próximo fin de semana, específicamente el domingo 5, estaremos reanudando nuestros servicios en Bohemia. Por el momento solo va a ser en Bohemia, por el lugar que tenemos la capacidad más grande. En Freeport todavía no. Esperaremos hasta que el porcentaje suba al 50% para evaluar de poder reabrir los viernes en Freeport. Mientras tanto, estaremos en esta plataforma, en este contacto, para poder tener nuestro servicio virtual los días viernes. Sin embargo, el domingo a las 10 de la mañana estaremos ya reuniéndonos en Bohemia. Les recuerdo, les hago una invitación para que podamos hacer el esfuerzo
y desacostumbrarnos de esto y poder una vez más dar testimonio con nuestra vida, con esa devoción en el día del Señor, a congregarnos como iglesia, como asamblea. Voy a estar dando más detalles más adelante. Voy a esperar que ya estemos la totalidad de todo esto, especificaciones sobre cómo estaremos trabajando en esta oportunidad. Así que mientras tanto, pues le invito a que se una conmigo en unas palabras de oración y luego entonamos un canto al Señor para poder crear una atmósfera y compartir lo que hoy nos toca estudiar de este maravilloso libro del Apocalipsis. Todavía estamos en el capítulo 11 y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé ese espíritu de sabiduría y que Él en medio de todo esto levante nuestro espíritu, la iglesia pueda tomar el lugar que le corresponde en la historia y poder realizar las obras que están preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos por ellas. Oremos. Padre, en esta hora te agradezco por este día, por esta oportunidad de que estamos en esta plataforma transmitiendo a diferente hogar, diferente familia, pidiéndote, Dios mío, de que en medio de toda esta situación tú te glorifiques, Señor. Es lo que te ruego, que seas glorificado, Señor, en cada vida, cada familia, cada persona, en la decisión y la determinación que nosotros tenemos hacia tu evangelio, ese evangelio de gracia maravillosa. Te suplico, Dios mío, que esta noche tú ministres a cada vida, a cada corazón, Señor, que mientras nosotros vamos a poder entonar un canto a ti, Señor, pueda esta alabanza llegar delante de ti como un olor grato, como un olor fragante, y de la misma manera, Señor, también tu palabra pueda ser bien recibida en cada uno de nuestros corazones, Padre. Eso es lo que yo te pido hoy. Ministra a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor, aquel que necesita fuerza, aquel que necesita un toque de tu presencia, Señor, que esto se haga real y se haga evidente, Señor, en esta hora. Es lo que te ruego, es lo que te suplico, Señor amado, es lo que te pido. Y bendícenos también por medio de tu palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús es lo que te rogamos, creyendo, Señor, que tu espíritu es real. Por eso, Señor amado, lo pedimos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, gloria, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, gloria y poder, majestad sean a Él. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Una vez más, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Cante al Señor, cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Señor, amén, Señor. Tus promesas son incomparables, Señor, y es lo que cantamos en esta noche, esta tarde, Señor. Cantamos de la fidelidad, de la realidad de tus promesas. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Quiero entrar a la palabra del Señor, sin embargo, por favor, les suplico que se quede hasta el final, como yo sé que la mayoría lo hacen, pero que se quede hasta el final para poder escuchar información muy importante, hermanos, información sobre cómo estaremos reanudando nuestras actividades para
el próximo domingo 5 de julio. Así que, como le hemos estado anunciando, vamos a estar con el favor de Dios teniendo ya en Bohemia nuestras actividades. Así que preste usted atención, en verdad, bueno, vamos a prestar atención a la palabra del Señor y luego también no vaya usted a dejar de sintonizar porque hay muy importante información para que todos sepamos y podamos estar conscientes de la manera en que tenemos que reactivarnos en esta actividad. Bueno, para entrar a la palabra del Señor, quisiera decirle algo. Si usted cree en la Biblia, óigame esto, si usted cree en la Biblia como la palabra de Dios, como la guía de nuestra fe y conducta, pero como la inmutable, la palabra de Dios inerrante, es decir, que no tiene error en su mensaje, en su contenido. Si usted cree en la Biblia como la palabra de Dios, debe entonces, o debemos, los que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, debemos creer lo que dice en el libro de Apocalipsis, porque es parte del texto bíblico que el Señor nos ha dejado. Y aunque el mensaje es en algún momento duro, difícil de entender o de comprender o de aceptar, más que todo de aceptar, tenemos que saber que es una realidad, hermanos. Ya estamos viviendo cosas que nunca pensamos vivir y las estamos viviendo. Y me refiero específicamente a las situaciones con esto del COVID-19, de la pandemia, con las diferentes manifestaciones que se dan, que hoy tenemos en Estados Unidos, pero que se han dado alrededor del mundo, que cumplen todo lo que el Señor anticipó cuando dijo que vendrían plagas, vendrían hambres, todo eso que aquellos que vivimos quizás en Estados Unidos no lo habíamos sufrido, experimentado de una manera tan directa como hoy lo estamos haciendo, pero esto ha estado pasando alrededor del mundo, terremotos, cambios atmosféricos, todo lo que se ha vivido, aún el hecho de que dice que se levantará nación contra nación, ahí está hablando que se levantará etnia contra etnia. Esas situaciones que vemos que la palabra de Dios habla para el tiempo final, estamos comenzando a vivir no el cumplimiento, porque hoy no estamos viviendo el cumplimiento del libro de Apocalipsis. ¿Sabe qué es lo que nosotros hoy estamos viviendo del libro de Apocalipsis? La situación de la iglesia, el mensaje que el Señor le dio a las 7 iglesias. Es básicamente lo que hoy estamos viviendo, porque todavía la iglesia no ha sido arrebatada y todavía estamos aquí buscando nuestra santificación. Lo que hoy estamos experimentando es nada más un principio de los dolores que vendrán y que el libro de Apocalipsis claramente manifiesta que serán terribles. Es lo que yo puedo decir con ese adjetivo. Serían acontecimientos terribles, hermanos. Y para hacer una pequeña sinopsis que nos lleve a lo que hoy vamos a estudiar en el capítulo 11, y le decía yo, si usted cree en la Biblia, si creemos en la Biblia, debemos creer en las promesas de Dios, en los salmos, en todo lo que los evangelios nos hablan del Señor Jesús, las cartas que son dirigidas a la iglesia, pero también de la realidad profética que el libro de Apocalipsis nos muestra. Y no lo voy a llevar a un recorrido desde los sellos y la iglesia, o el mensaje a la iglesia, o a las 7 iglesias para ser específicos, sino nada más que recordemos el toque de las trompetas. La Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla que cuando se abran los sellos, el 7º sello da inicio al toque de las trompetas. Y cuando se abra se toque la 7ª trompeta, da inicio
a las 7 copas de la ira de Dios, que será la consumación del misterio de Dios. Ahí concluye el trabajo de Dios, lo que Dios ha dicho en toda su palabra, en el texto bíblico, en la Biblia. Cuando veíamos la primera trompeta, veíamos que al sonar de esa primera trompeta por el ángel que la suena, se quema la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. En el toque de la segunda trompeta podemos ver como una montaña ardiendo, pero básicamente podríamos decir un asteroide cae sobre el mar y la tercera parte del mar se convierte en sangre y muere la tercera parte de los seres del mar y se hunde, se destruye en la tercera parte de los barcos. La tercera trompeta habla de un aparente cometa que lo identifica con el nombre de Ajenjo, que cae sobre los ríos y envenena todas las aguas, causando la muerte de muchos hombres. Es el primer evento que causa muerte directa a muchos hombres. No dice el número, no dice un porcentaje, pero dice muchos hombres. Luego, la cuarta trompeta, el toque de la cuarta trompeta, la tercera parte del sol y de la luna se oscurece. Entonces, hay 4 trompetas que han causado situaciones atmosféricas que han traído sufrimiento, incomodidad a la humanidad. Pero antes de que se toque la quinta trompeta, dice la palabra que hay un águila volando. Algunas versiones traducen ángel, sin embargo lo más fiel es un águila volando, que anuncia 3 ayes, que anuncia 3 lamentos por los toques de la trompeta 5, 6 y 7, las 3 trompetas que faltan. Y cuando se toca la quinta trompeta, entonces surge una multitud de langostas que salen del abismo. Langostas, porque así las identifica Juan, sin embargo, son criaturas espirituales, demonios, que causan tormento a los hombres durante 5 meses. Dice que durante ese tiempo los hombres buscarán la muerte, pero no la podrán encontrar. No causan muerte, sino que causan una angustia, un tormento, una plaga demoníaca tormentosa. Me atrevería a decir, como lo he dicho anteriormente, no solo física, sino emocionalmente también, que son dirigidos o son comandados por el ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, la misma criatura que va a estar comandando estas criaturas. El toque de la quinta trompeta. Y cuando viene el toque de la sexta trompeta, se desatan a 4 ángeles que comandan a un ejército de 200 millones de jinetes o de criaturas infernales, criaturas del abismo, que hacen un daño terrible al grado que van a causar muerte y destrucción a la humanidad por el fuego, el azufre que sale de sus bocas. Estas últimas plagas, tanto la quinta como la sexta, causan la muerte de la tercera parte de la humanidad. Oigan, la tercera parte de la humanidad, que en números actuales vendrían siendo más de 2 billones de personas. 2 billones de personas. Eso lo hablábamos cuando estudiamos cada una de las trompetas. Cualquiera podría pensar que a este punto la humanidad, al ver todo esto, al ver el cumplimiento apocalíptico, y recuerde que en medio de todo esto va a haber los materiales que han quedado, la gente que tiene conocimiento de Cristo, que sin duda alguna van a clamar misericordia, van a tener un arrepentimiento y van a ser perseguidos y muertos por el testimonio de Cristo. También 144,000 judíos que estarán predicando.
Y entonces uno pudiera pensar que en medio de todo esto, el mundo se va a dar cuenta, va a recapacitar y se va a volcar hacia Dios pidiendo misericordia. Sin embargo, a pesar de todos estos juicios, por terribles que sean, y por eso le comencé diciendo, hermano amado, si creemos la palabra del Señor, debemos creer en el mensaje de Apocalipsis y debemos de creer que esto va a pasar. Lo que hoy estamos viviendo no es nada. What the world is experiencing right now, that's nothing in comparison to what is coming. This is nothing comparing what is coming, comparing to what is prophesied in the book of Revelation. And if we believe the Bible as the book that is inspired by God, that contains the eternal truth, then we have to believe the message of the prophecy stated in Revelation, in the book of Revelation. Tenemos que aceptar que esto va a venir. Obviamente, como lo hemos hablado anteriormente, podemos ver que la iglesia ya no va a estar aquí. Y los que van a quedarse van a ser aquellos que van a tener que lavar sus ropas en la gran tribulación a costo de pagar con el precio de su vida. Específicamente, le van a cortar la cabeza. Hoy es importante que consideremos esto. Hoy es importante que yo se lo diga sin ninguna intención de suavizar el mensaje y que nos hablemos todos juntos y podamos entender la realidad que está por delante, lo dramático que está por delante, para que podamos tener una reflexión y poder tomar en serio el camino del Evangelio, que por gracia Dios nos ha incluido. El día domingo pasado hablábamos acerca de nuestra verdadera identidad, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pero eso no era para nosotros, eso era para el pueblo de Israel. Nosotros estamos en una ventana de inclusión y por eso, como dice el apóstol Pablo, debemos de guardar nuestra salvación, trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Pero volviendo al texto apocalíptico, entonces podríamos pensar que al ver la humanidad todos estos juicios que se están dando y el testimonio de aquellos que están verificando que eso viene de Dios, podríamos pensar que eso es suficiente para que la humanidad se arrepienta y se vuelva hacia Dios. Sin embargo, no es así. La Biblia nos dice que a pesar de esto, la humanidad va a levantar su puño en contra de Dios con su actitud. Dice Apocalipsis 9, versículo 20 y 21. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Oiga cómo marca, no se arrepintieron. Es sorprendente, no sé si a usted le sorprende esto, pero es sorprendente, pero es una realidad. Va a haber tal dureza de corazón. No sé qué otra palabra poder usar para esto. Una terquedad, una obstinación hacia lo contrario, hacia Dios. Quizás hacia su propio humanismo, creyendo que pueden pelear contra Dios, molestos con Dios, enojados con Dios. Y es lo que la palabra de Dios dice, que no se arrepintieron. Entonces, volviendo a las trompetas, se han sonado 6 trompetas. Recuérdese que el águila dice que vienen 3 ayes. La quinta, que desata esos
esas criaturas horrendas con forma de langosta. La sexta, que desata esos 4 ángeles que comandan 200 millones de jinetes que causan la tercera parte de la humanidad. Pero no ha venido la séptima. Y la séptima, al tocarse, entonces desata los acontecimientos finales, y en ese toque de trompeta está incluido el derramar de las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 11:15. Entonces entramos a considerar el toque de la séptima trompeta. En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta incluye, entonces, le recalco esto, las copas de la ira de Dios, que se encuentran en capítulos más adelante, donde vamos a estudiar capítulo 16, y también incluyen eventos del reino milenial, que vamos a encontrar en los siguientes capítulos 20, ahí vamos a encontrar esos eventos. Entonces, cuando se toca la séptima trompeta, incluye esas copas de la ira de Dios, que son las copas finales de toda esa ira que será derramada en contra de la humanidad no arrepentida. La Biblia claramente establece que el reino de este mundo está regido por Satanás. Cuando leemos el versículo que leímos, el 15 de Apocalipsis, dice: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. En otras palabras, se está retomando lo que es de Él, pero que momentáneamente Satanás robó y hoy está bajo el dominio del enemigo, como lo hemos visto en anteriores oportunidades. Por eso leemos que dice: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y el hecho de que se hable de nuestro Señor y de su Cristo implica esa unidad que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, como también Dios Espíritu Santo. Y esta séptima trompeta se suena, y la séptima trompeta, como les decía yo, incluye estas copas donde se comienza a retomar. Esta es la conclusión del tomar las copas, del tomar posesión de lo que es de Dios, concluyendo con el derramar de estas copas. El reino del mundo hoy todavía, porque no han sido derramadas las copas, no se han sonado la séptima trompeta, el reino del mundo hoy, en el tiempo presente que estamos viviendo, todavía es regido por Satanás. Le voy a comentar pasajes que yo sé que muchos ya sabemos, pero es importante estar seguros sobre estas declaraciones que hacemos. Juan 12:31 habla y dice el Señor Jesús: ya está aquí el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Oiga esto, ya está aquí, dice, el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo. Jesús mismo reconoció que Satanás era el príncipe de este mundo. En Juan 12:31. En Juan 14:30 dice el Señor, recalca lo que leímos en Juan 12:31, dice: no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. El Señor Jesús lo identifica como el príncipe de este mundo, a Satanás. Y en el 16:11 habla, dice, el juicio, hablando de que el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio, dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo, una vez más, el Señor se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, dice, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vea entonces que en los labios del Señor Jesús, Él está hablando que el príncipe de este mundo es Satanás. Y en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, leemos
que el apóstol Pablo lo identifica como el Dios de este mundo. El Dios de este mundo que dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces la palabra se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, como el Dios de este mundo, y por eso es que en los eventos apocalípticos el Señor viene a retomar lo que es de Él. Y eso es importante que nosotros podamos considerarlo, porque dice que al tocar la trompeta, entonces se declara que el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya es inminente, porque es algo que ya viene y está pronto a suceder. Por la realidad que Satanás es el príncipe y el Dios de este mundo, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, es que los gobiernos de este mundo son hostiles en contra de Cristo. El Señor Jesús claramente habló que seríamos odiados, que el mensaje del Evangelio, porque evidencia las tinieblas, iba a causar un rechazo a este mundo de maldad y, como queda establecido en la palabra de Dios, una generación perversa y torcida. Entonces el mensaje de la luz causa incomodidad, causa enojo, porque el reino de este mundo está gobernado por Satanás. Los gobiernos de este mundo están siendo hostiles en contra del genuino mensaje del Evangelio. Salmo 2, versículo del 2 al 4 dice: se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y añade el texto y dice: el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Porque obviamente, no importando que tan fuerte sea una nación, un país o su ejército militar, Dios es el Dios todopoderoso, que obviamente no es absolutamente ninguna amenaza este mundo para el poder de Dios. Pero dice que planean levantarse contra el Señor y contra su ungido, en ese enojo, esa rabia que tienen en contra de Dios. Hechos capítulo 4, versículos 26 al 28, podemos ver una vez más esta realidad. Dice: se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Se cumplió esta palabra de esta hostilidad en el acto más vil que la humanidad ha perpetrado. El acto más vil que la humanidad ha perpetrado no son los asesinatos a niños. El acto más vil que la humanidad ha perpetrado es haber matado al Hijo de Dios. Es haber crucificado al Hijo de Dios. Y esto fue porque los gobernantes, las autoridades en esta tierra, cumplieron lo que estaba profetizado en la palabra. Dice: tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, tramaron contra su ungido, el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo vendrán a ser del Señor, pero hoy todavía no. Quien gobierna detrás de todo eso es el enemigo. Ahora, toda esta rebelión que vemos en el libro de Apocalipsis, regresando ya a Apocalipsis, esta actitud, esta rebelión global, va a concluir con el retorno del Señor Jesús, que vendrá poderosamente para derrotar a sus enemigos y establecer su reino. Toda esta rebelión que tuvo su acto más vil al crucificar al Señor, toda esta rebelión que ha
hecho cientos, quizás miles de hombres, de mujeres de Dios que han pagado con el precio de su vida, han sido martirizados por el Señor. Si no, le recuerdo un libro muy gráfico, el libro de los mártires de John Fox, que recalca las diferentes torturas a través de las edades, no solamente de hombres que son mencionados en la Biblia, sino a través de la historia de la iglesia. Toda esta rebelión global en contra del Señor y en contra de sus siervos va a concluir cuando el Señor venga con poder a derrotar y establecer su reino. En Isaías capítulo 2, verso 2 y verso 3 le leo, dice: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. El Señor establecerá su reino, ese reino milenial, en esta tierra donde Jerusalén será la capital de ese reino, y llegarán las personas, las naciones, para poder ser enseñados. La Biblia claramente habla que Dios va a establecer ese reino, y toda rebelión, porque la palabra de Dios claramente dice que regirá con vara de hierro, va a terminar cuando el Señor venga a establecer su reino. En el libro de Daniel, que es el libro que acompaña en muchos acontecimientos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 44 y 45, recalca esta verdad de que el Señor va a establecer poderosamente su reino. Cuando Daniel está hablando de aquella visión que tuvo el rey, que nadie pudo descifrar, y a él es revelada, de la estatua de diferentes materiales, dice en el capítulo 2 de Daniel, versículo 44, en el día de estos reyes o de estos imperios que representaban los diferentes materiales de la estatua: cabeza de oro, pecho de plata, cintura de hierro y piernas de bronce y pies de barro mezclado, habla y dice en el capítulo 2, verso 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá por siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Una vez más, si creemos la Biblia, creemos que Dios va a cumplir lo que ha dicho en la palabra. Y estas visiones que Daniel recibió, este mensaje apocalíptico que Juan escribió, se va a cumplir. Dios va a establecer su reino, y toda rebelión, entonces toda rebelión cesará hasta entonces. Mientras tanto, hoy vivimos en un mundo que se rebela en contra de los principios de Dios. Por ejemplo, no voy a entrar en detalle en esto porque no es el tema, pero si usted mira el trasfondo de organizaciones que se rebelan en contra de la autoridad, si estudia un poquito el credo de esas organizaciones, se va a dar cuenta que detrás de la portada que se manifiesta, queriendo que la justicia pueda ser impartida, detrás de eso hay una agenda que promueve la rebelión en contra de lo establecido por Dios, específicamente en aspectos sexuales, en aspectos de libertad, entre comillas, sexual, ¿verdad? Hay una agenda que promueve eso. No quiero entrar en detalles sobre eso, pero es una realidad
que es probado. Usted puede ir a ver aún en sitios que son de dominio público de internet. Ahí puede ver usted que detrás de todo ese tipo de rebelión organizada hay una agenda que promueve el transgenerismo, que promueve el homosexualismo, el lesbianismo, porque detrás de todo eso está el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y toda esa rebelión va a ser frenada y terminada cuando se cumpla que el reino de este mundo vendrá a ser del Señor, lo cual está en Apocalipsis y también Daniel lo escribe. Versículo 44 y 45 del capítulo 2 que leíamos. Capítulo 7 de Daniel recalca, dice, versículo 13 y 14, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino. Vea esto. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. ¿Cuándo va a pasar eso? La culminación de eso será en el toque de la séptima trompeta que habla el libro de Apocalipsis. En el capítulo 18 versículo 18 del capítulo 7 de Daniel, en este mismo capítulo 7 de Daniel dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Hablábamos el domingo pasado acerca de que cuando nos constituye como sacerdotes no es simplemente como una representación hacia Dios, sino también nos ha hecho reyes y sacerdotes para que reinemos con el Señor, aquellos que Él en su misericordia nos ha adoptado como hijos. Esa es la realidad que se va a cumplir, que dice que los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Recalcan el versículo 21 y 22, dice, mientras yo miraba este cuerno, aquí está hablando acerca del anticristo, mientras yo miraba este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Aquí está hablando de una realidad que se manifestará al pueblo de Israel y a todos aquellos que el Señor nos ha hecho parte de este Israel espiritual. Versículo 27 dice, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces vemos en la palabra del Señor que aunque hoy está los reinos de este mundo, están gobernados por el príncipe de este mundo, por el Dios de este mundo, viene el tiempo cuando el Señor establecerá su reino. Y esto va a ser cuando se toque la séptima trompeta. Hay otros pasajes rápidamente, se los voy a leer. Lucas 1, 31, 33 dice, hablando del Señor Jesús, y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y en 1 Corintios 15, 24 dice, entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Por eso vemos ahí, en el pasaje que leíamos, que dice que el Señor decreta que los reinos de este mundo, el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, recalcando que Dios y Cristo compartirán el reinado. De hecho, cuando el Señor Jesucristo tome dominio y subyugue a todos los que levantan su actitud en contra de Él y peleen contra Él, va a someter todo eso y va a entregar eso al reino de Dios, porque recalco una vez más la unidad que el Padre y el Hijo tienen. Como lo dice en Corintios, dice, vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre,
después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Para estar bien claro sobre esto, cuando el Señor venga en su segunda venida y pelee y destruya a las naciones que se han levantado contra él, dice que entregará el reino al Padre después de que él venga y subyugue a todo dominio. Entregará el reino al Padre. Lo que está hablando aquí es de que viene un tiempo donde la justicia va a ser ejercida de parte de Dios. Dios será el rey sobre toda la tierra y más allá en el reino eterno, que básicamente el reino eterno va después del milenio. Todavía, fíjese que en el milenio, no hemos llegado a eso, pero todavía en el milenio, Satanás va a ser desatado para que haya una rebelión final a aquellos que él pueda engañar. Y ahí el Señor, después de que venza en esa batalla, donde el Señor vence y destruye a todos sus enemigos, va a comenzar el reino milenial, el reino eterno, después del milenio. Esta rebelión final será el final del milenio, y cuando el Señor subyugue esta rebelión final, vamos a entrar al reino eterno, que es lo que el Señor ha prometido en su palabra. Lo que quiero reiterarle hoy es de que en la séptima trompeta comienza el retomar de la autoridad que Dios va a ejercer en ese gobierno milenial y ese gobierno eterno. Apocalipsis 10, del 5 al 7, leemos, dice: Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como lo anunció a sus siervos los profetas. Todo esto está dirigido a que el Señor tome lo que es posesión de él. De hecho, le recuerdo que el rollo y los 7 sellos, la mayoría de comentaristas serios hablan y dicen que es una representación del título de propiedad, de title deed, de la escritura del universo, que el Señor está retomando y que lo va a retomar con su fuerza, con el poder, con su poder. Y vemos que cuando el séptimo ángel suena la trompeta, dice que entonces ese misterio se acaba. Ahí comienza el reino del Señor. Apocalipsis 11, 18. Seguimos en el versículo siguiente. Apocalipsis 11, 18. Dice: Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vea bien, este versículo 18, porque hemos leído del capítulo 11, versículo 11 al 15, donde nos habla que el ángel toca la trompeta y entonces surgen esas voces y se reclama que el reino de Dios vino a ser de Dios y de su Cristo. Y entonces podemos ver en el versículo Apocalipsis 11, versículos 16 y 17, que me lo he saltado. Dice aquí: Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Ya no leí esos pasajes. Pero en el toque de la séptima trompeta, entonces viene la declaración de los 24 ancianos, donde recalcan y dicen: Te damos gracias, Señor, porque has comenzado a reinar. Y luego entonces vamos al versículo 18. Versículo 18 dice
que a esta declaración, ¿verdad? Al comenzar los acontecimientos del toque de esta trompeta que va a concluir el misterio de Dios, la actitud que va a haber en el mundo es una actitud de furor, una actitud de ira. En lugar de que hubiera una actitud de arrepentimiento, va a haber una actitud de enfurecimiento. Las naciones se enfurecieron, y por esa razón es que Dios entonces derrama las copas de la ira de Dios. Las naciones, en lugar de arrepentirse, tratarán de sacar fuerza de flaqueza y controlarán el temor que antes habían demostrado, cuando en el capítulo 6 podemos ver que todos los reyes de la tierra, los ricos, los poderosos, se escondían en las peñas y clamaban: escóndanos de la ira del Cordero. Ahora, cuando llegamos al toque de la séptima trompeta, parece ser como que se enfurecen, se obstinan en eso, y están enfurecidos, y ya como que han perdido ese temor y se atreven a poder levantar su puño, poder querer pelear contra Dios, en lugar que hay una actitud de arrepentimiento, hay una actitud de soberbia, una actitud de ira. Y por eso es que Dios derrama las copas de su ira sobre los habitantes del mundo. Fíjese que este mensaje es poco, a veces predicado, poco enseñado, porque pareciera ser que demuestra un Dios que no es un Dios amoroso. Sin embargo, Dios es amor, es su esencia. Y por la esencia y sus atributos, que Dios es amoroso, pero también es justo, en un momento determinado tiene que castigar la injusticia. Ya a este punto ha llegado el colmo de la paciencia de Dios. Y el hecho de que los malvados van a recibir la ira de Dios es algo que en la palabra de Dios está establecido, no en uno, no en dos, en muchos pasajes. Isaías 24, le dejo los versículos ahí, Isaías 24, también Ezequiel 38, versículos 16 y los subsiguientes, ahí podemos ver si usted quiere verlo más adelante. Pero un verso que resume esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 5 al 10. Quiero que lo leamos juntos. 2 Tesalonicenses 1, del 5 al 10 dice: Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Note la frase justo juicio de Dios. Cuando Dios juzga, siempre juzga con justicia. Es una verdad que la palabra de Dios establece, que Dios, cuando juzga, siempre juzga con justicia. No hay injusticia en Dios. Dice: porque después de esto es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Claramente en el Nuevo Testamento, en esta carta de 2 Tesalonicenses, marca que habrá un día cuando Dios va a castigar la maldad con un juicio justo, que este mensaje está establecido en el Antiguo Testamento. Es un mensaje que está claro en la palabra de Dios.
hay un momento de ira. Recuerde que la trompeta 7 lo que desata son las 7 copas de la ira de Dios. Y le voy a decir esto. La ira de Dios es una ira justa. La ira de Dios es una ira justa. Usted podrá preguntarse hoy, quizás alguien podrá preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que Dios se aire y a nosotros nos dice que controlemos nuestra ira? Porque dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es exactamente el mismo principio cuando Dios nos prohíbe jurar, porque nosotros no tenemos control sobre nuestro juramento. No sabemos si el día de mañana vamos a estar con vida. Por eso lo que el Señor nos prohíbe en este caso es porque no tenemos la capacidad de cumplirlo. Sin embargo, Dios sí jura porque Él tiene la capacidad de cumplirlo. Y nos dice que controlemos nuestra ira porque nuestra ira, brotada de una esencia espiritual que es contaminada por el pecado, no va a ser igual a la ira justa de Dios. Sin embargo, Dios sí tiene una ira que es justa, que va a ser manifestada cuando se toque la séptima trompeta y Él venga con fuerza a retomar lo que por derecho es de Él. Cuando el Señor retome lo que por derecho le pertenece. Es una gran realidad sobre esto. Ahora, veamos entonces, ¿verdad? Versículo 15, llegamos del versículo 15 al versículo 18. Concluyo leyéndole todo el pasaje. El verso 19 lo dejaremos para la próxima oportunidad, donde hay algo tan importante y tan interesante y se introducen ciertos personajes que es importante poder verlos. Leamos, verso 15 al 18. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. En otras palabras, es un hecho que ya has comenzado a reinar. Versículo 18 dice, las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El versículo 19 nos introduce entonces a que el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Pero esto lo estaremos tocando ya cuando entremos también, Dios mediante, al capítulo 12 de Apocalipsis. Muy bien, espero que todos nosotros podamos estar siendo edificados, hermanos, por medio de esto. Quiero concluir nada más con lo que le dije al principio. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, si usted cree en el mensaje que contiene la Biblia, debemos creer también en la profecía apocalíptica, en lo que Él dice. Por increíble que parezca, pero Dios siempre ha cumplido y Dios cumplirá todas y cada una de sus palabras, las cumplirá. Vea usted cómo está cumpliendo aquello que hoy estamos viviendo, que apenas, como le decía yo, no es el cumplimiento de nada de Apocalipsis, hermanos. Hoy estamos todavía en la época de gracia de la iglesia, donde nuestro llamado es que podamos ser una iglesia aprobada, que no seamos como las iglesias que se enfriaron, como las iglesias que se mundanalizaron, como las iglesias que vendieron la verdad, que comulgaron con falsas doctrinas, sino podamos realmente ser una iglesia que, como la iglesia de
Filadelfia, como la iglesia de Esmirna, que podamos nosotros ser aprobados de parte de Dios. Hoy es realmente ese nuestro enfoque. Estamos en el proceso de la santificación, de pelear en contra de la vanidad de los ojos, la vanidad del mundo, los placeres de este mundo, la tentación que viene, el pecado que tan fácilmente nos envuelve, y poder buscar la santificación en el temor del Señor. Ese es hoy, o debe ser hoy, nuestro objetivo, que podamos ser vasos que Dios pueda usar en este tiempo. El camino no es fácil, hermano. Nunca ha sido para la iglesia de Cristo durante toda la historia un camino fácil. Dios está con nosotros. Lo que lo hace fácil y ligera la carga es que Dios está con nosotros. Pero el enemigo va a tratar de amedrentarnos, va a tratar de poder frenar que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios, que Dios ha determinado y ha predeterminado para nuestra vida. Y no vamos a poder ser útiles delante de Dios a menos que constantemente estemos santificando nuestra vida. Yo sé que es difícil, yo sé que es una realidad, hermanos amados, pero con la ayuda de Dios y de su Espíritu, Él ha prometido que estaría con nosotros. Hoy Él está intercediendo por todos nosotros. Él intercede por todos nosotros. Así que esforcémonos. Que haya un genuino arrepentimiento en todos y cada uno de nosotros para poder ser aprobados. Amén. Únase conmigo en una corta oración y luego, por favor, no deje la sintonía porque hay una información muy importante que quiero compartir con usted para la reanudación de nuestras actividades para el próximo domingo 5. No pasado mañana, sino que hasta el 5 de julio. Hasta el 5 de julio. Oremos. Padre, en esta hora te agradezco porque tenemos la oportunidad y la libertad, Señor, de poder todavía, sin ninguna restricción, hoy en este país donde tú nos tienes, hablar de tu palabra, de ejercer nuestra fe, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor amado, porque tu palabra nos está santificando, Dios mío. Te ruego, Señor, que puedas poner en todos y cada uno de nosotros ese temor reverente, Señor, para que al escuchar lo que está por venir, podamos nosotros esforzarnos por santificar nuestra vida. Pueda cada padre y cada madre de familia, Señor, poder llevar la vida de sus hijos mientras estén en la cobertura de autoridad del hogar, poder orar por ellos, interceder por ellos, ponértelos delante de ti, Señor, para que sean niños, niñas, jóvenes quizás, señoritas, que su corazón se incline a ti, Señor, que haya un genuino arrepentimiento en tu pueblo, ese arrepentimiento que trae una verdadera salvación, Señor. Ayúdanos que nuestros ojos puedan ver y veamos la realidad del tiempo que vivimos. Que veamos, Señor, el cumplimiento de tu palabra que es verdad. Lo que te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios me los bendiga, amados hermanos. Recuerde, próximo domingo, no este domingo pasado mañana, sino que el 5 estamos, con el favor de Dios, reiniciando nuestras actividades en el templo de Bohemia. Entonces, présteme atención a esto, muy importante. Son indicaciones que son sumamente importantes para todos nosotros. En base a los lineamientos que el Estado de Nueva York ha estipulado, estamos ya en la fase 3 y sobre todo los lineamientos, recomendaciones, algunas sugerencias, pero otras cosas que son mandatorias. Quiero que usted y yo escuchemos esto y acatemos y cooperemos todos para poder
tener un buen comienzo y podamos tener estas actividades en bendición y que sean de bendición para nuestras vidas. Vamos a reiniciar entonces el domingo 5 solamente en Bohemia, como decía al principio, solamente en Bohemia, donde tenemos más capacidad. En Freeport todavía no, hasta que lleguemos a una capacidad del 50% o cerca del 50% o más del 50%. Entonces, los días viernes todavía estaremos teniendo este contacto, pero los días domingos ya con el favor de Dios estaremos en Bohemia. Y por el momento, hermanos, no habrá clases de niños. Muy importante, hermano, que usted sepa esto, que por el momento no tendremos clases de niños de ninguna edad, por razones obvias, que no puede haber un control a el comportamiento de los niños que pueda causar un riesgo de que haya algún contagio por si lo hubiera. Entonces, los que mejor pueden tener ese control sobre los niños son los padres. Así que por el momento no habrá clases de niños. Los niños permanecerán con sus padres bajo su cuidado y bajo su responsabilidad. Muy importante. Cuando usted entonces esté en el servicio y llegue al servicio, que le voy a decir algo, vamos a tener las sillas en un distanciamiento, lo que se requiere, los 6 pies de distanciamiento. Las filas van a estar distanciadas cada 6 pies. Pero cuando usted llegue con su familia y trate, por favor, hermano, por favor, mire, Dios nos habló unos domingos atrás donde recalcaba yo la importancia de la puntualidad. Llegue temprano, porque al llegar usted temprano va a poder entonces ubicarse donde usted quiera ubicarse. Usted puede sentarse, si es una familia de 3, se sientan los 3. Y luego no se va a poder sentar nadie hasta 6 pies lejano a usted, que hemos visto, y son 4 sillas que se quedarán de por medio. Las líneas estarán a 6 pies de distancia, las líneas, y aparte, si usted llega y se sienta, entonces como familia, nadie va a poder sentarse cerca de su grupo familiar, sino dejando 4 sillas de distancia, que es 6 pies de distancia, que es lo que se recomienda. Muy importante esto. Si hay personas solas, pues entonces se sentará y luego no tendrá ni al lado derecho, ni al izquierdo, ni adelante, ni atrás, nadie, sino a 6 pies de distancia. Sin embargo, los miembros de la familia pueden y deben sentarse juntos. Yo por favor, les ruego que se sienten juntos, porque eso nos va a dar la capacidad de que tengamos una capacidad máxima. A que si usted llega con su familia y uno se sienta por aquí, otro por allá, entonces lo que estamos haciendo es limitando la capacidad que tengamos. Los miembros de la misma familia pueden sentarse juntos porque obviamente comparten una casa. Entonces es lo que las regulaciones lo permiten. Entonces, por favor, hermanos, yo les ruego, yo les suplico que colaboremos todos y las familias todas sentadas juntas, porque por el momento no habrá cuidado de niños. La hermana diaconisa estará a cargo de supervisar la sección de bebés, que allí, mire, no están abiertas, pero allí en la sección de bebés adentro del templo, para los que conocemos ya, va a estar habilitado para que las madres estén cambiando a sus bebés si fuera necesario durante el servicio. Si durante el servicio sea necesario cambiar al bebé, entonces va a estar la hermana diaconisa coordinando esto para que estén un número que es... creo que 2 personas van a ser nada más, porque hay 2 cambiadores debidamente alejados para que usted pueda estar cambiando a su bebé durante el servicio nada más. Ya si es fuera del servicio, entonces usted lo puede hacer en los baños donde hay cambiadores para bebés. Muy importante de esto. Si hay personas, muy importante esto, hermano, si usted no se siente bien, si tiene síntomas relacionados con el coronavirus o el COVID-19, si no se siente bien, tiene la sintomatología, tiene los síntomas de esto, no se exponga, no exponga a otros a eso. Seamos todos conscientes
seamos todos responsables, tengamos nuestra responsabilidad y quédese en casa. Aparte de que se quede en casa, si usted no se sienta bien, es recomendable que pueda hacer una cita para que se chequee, para que puedan hacerle el chequeo del COVID-19. Muy importante para que usted pueda saber. Si no se siente bien, hermano, no nos exponga a otros. Si yo no me siento bien, no lo voy a exponer a usted. Le quiero decir, por ejemplo, haga de cuenta que yo me contagié el sábado, ¿verdad? No voy el domingo, hermano. Aunque me toque predicar, pues predicar a otro que esté bien. Seamos todos conscientes de esa situación por lo que estamos pasando, ¿verdad? Ahora, eso debe ser algo muy personal en cada uno de nosotros, para que todos cooperemos a él. Todos, el gobierno, las autoridades demandan que todos deben llevar mascarillas. Lleve su mascarilla, hermano, lleve su mascarilla. No se le va a dejar entrar si usted no tiene mascarilla. Todos tienen que llevar mascarilla, incluyendo niños que son ya mayores de 2 años. Si su niño tiene 2 años, ya debe de tener su mascarilla o mascarillita, ¿verdad? En este caso. Su niño o su niña tiene 2 años, ya tiene que tener su mascarilla, a menos que por cuestiones de salud no la puedan poner, pero eso serán las excepciones, es lo que las regulaciones de las autoridades nos dicen, a menos que tenga alguna condición médica que no le permita usar la mascarilla. Y durante el servicio, durante el tiempo de oración, de adoración y de alabanza, es requerido, es mandatorio que todos tengamos la mascarilla. Obviamente menos los cantores y los que van a estar cantando por el hecho de que ellos van a estar alejados, ¿verdad? Entonces ahí no hay un riesgo sobre eso y van a estar cantando. De igual manera, en el momento en que el predicador predique, pues no va a estar predicando con mascarilla, pero va a haber una distancia que son los 12 pies que requiere la distancia de las autoridades para que no haya ningún tipo de riesgo de contaminación. Pero mientras estemos en el servicio, en el tiempo de la alabanza, la adoración y la oración, vamos a estar todos con mascarilla. En la predicación, usted se puede quitar la mascarilla, porque obviamente ya no vamos a estar todos hablando. El único que va a estar hablando es el predicador, ¿verdad? Entonces, en el momento de la predicación, sí, se puede usted quitar la mascarilla, si es algo que usted, como yo, pues lo sentimos incómodos, pero tenemos que hacerlo. Ahora, si usted quiere dejársela durante todo el tiempo, pues perfecto, está a su discreción. Sin embargo, los lineamientos de las autoridades nos permiten que durante el tiempo de la predicación sí se pueda ya quitar la mascarilla. Ahora, si usted va a estar levantándose y va a estar en contacto, por ejemplo, va a ir al baño, entonces se pone su mascarilla, va al baño y ya cuando regrese se sienta, ya si usted quiere se la puede quitar. Por el hecho de que es importante que se mantenga un distanciamiento social de 6 pies mínimo. Y esto es con excepción de los miembros de la misma casa. Pues usted con su casa pues no tiene ese distanciamiento, ¿verdad? A menos que alguien esté enfermo. Pero si alguien está enfermo, que no vaya y no exponga a otros, ¿verdad? Esa es la realidad. Y si alguien ha estado enfermo en la casa, entonces lo que se sugiere y lo correcto es de que usted puedan hacerse una prueba, ¿verdad? Si por ejemplo mi esposa está enferma, yo no estoy enfermo, entonces estoy asumiendo que tengo un riesgo de tenerlo yo también. Entonces lo correcto es que tanto ella como yo nos vayamos a hacer la prueba y no expongamos a otras personas. Tenemos que mantener el distanciamiento social en el servicio, por eso se está haciendo de esta manera. Y en base a eso también no se permite, mire, no es que no querramos, no se permite saludar dando la mano, abrazos o dando besos, ¿verdad? Por el momento vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Yo sé que es feo, hermano, porque nos apreciamos, nos amamos, pero debemos colaborar todos ahorita y ojalá que esto nos haga evaluar y valorar para cuando ya en el favor de Dios esto comience a normalizarse, a poder valorar el estar con la libertad que hasta que esto sucediera todavía teníamos, hermano.
creo que va a ser necesario que suframos un poco ese distanciamiento, que suframos un poco esa frialdad de expresión para que nosotros podamos cambiar y tengamos cambios positivos, hermano, como hermanos en Cristo que somos. Entonces, no se deberá saludar dando la mano, abrazos o dando besos. Y también abstenerse, vamos a tener que abstenernos de quedarnos más de lo necesario en espacios separados, especialmente en baños. No se vaya a quedar usted platicando en el baño, vaya a lo que le corresponde, se lava las manos. Hemos instalado, obviamente, el baño, en el baño siempre ha estado el jabón, ¿verdad? El agua tibia, lavarse las manos, como ya todos sabemos. Pero aparte también, si en las entradas están instalados sanitizers para que usted pueda venir, y si no tiene alcohol, ¿verdad? Usted pueda echarse en las manos el sanitizer. Y le recuerdo que como en el último servicio, los últimos servicios que tuvimos antes de que ya no nos reuniéramos, en la entrada habrá un hermano que estará echando alcohol en las manos de los que estemos entrando. Por favor, hermanos, colaboremos todos. No rehúse usted, hermano, va a ser requerido de que usted le sprayen alcohol, es alcohol, para poder estar mucho más seguro en esto. El hermano va a estar en la entrada sprayándole alcohol a usted en sus manos antes de entrar a la iglesia. Después de usar el baño hay que lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón. Y como les decía, se necesita desinfectante también, o sanitizer, como lo conocemos acá, habrán ahí en las entradas. No se estará reservando lugares, hermanos. Volviendo al punto de llegar temprano, no se estará reservando lugares a ninguna persona, ya que cuando usted llegue, los lugares van a ser asignados de acuerdo a las personas que vayan llegando y sigan familia y quieren sentarse en cierto lugar todos juntos. Usted puede y va a sentarse donde usted quiera, ¿verdad? Para que pueda estar toda su familia junta y puedan estar en esa línea juntos. En el caso de los hermanos de alabanza, que son los primeros que llegan, los hermanos que están, los directores, ellos pues si es posible van a estar sentándose con su familia. Entonces la familia del hermano la alabanza dejará un lugar en medio, ¿verdad? Si por ejemplo son 3, digamos, entonces se sentaría uno, luego deja un espacio y luego se sienta el otro para que el hermano o la hermana de alabanza luego llegue y se siente y tome ese lugar que está en medio. Porque a los lados, si no es miembro del núcleo familiar, tiene que haber 6 pies, que son 4 sillas que estaremos dejando de por medio. Las fuentes de agua las hemos cerrado como una recomendación. Se han cerrado las fuentes de agua, no van a estar activas las fuentes de agua, para que por favor usted lleve su propia agua, lleve su botella de agua o su container con agua, porque las fuentes de agua están cerradas. Bohemia, tanto en Bohemia como en Freeport, aunque en este caso pues solamente estamos activando ahorita Bohemia. Entonces las fuentes de agua están cerradas para que usted lleve su agua, por favor. Si usted bebe agua, pues que lleve su agua. También para los hermanos que van a estar utilizando o que utilizan la van de la iglesia, el hermano encargado del manejo de la van va a estar rociándole las manos con alcohol. A todos los que vayan a entrar van a estar rociando las manos con alcohol, y todos deberán de llevar sus mascarillas durante el transcurso del recorrido. Mientras salen de Freeport a Bohemia, todos deberán llevar sus mascarillas. Y habrá un máximo de 7 personas más el conductor. En otras palabras, no puede ser la capacidad total de la van, sino que tienen que ser un máximo de 8 personas para que haya espacio suficiente y no estén pegados. Y recuerde, todos deberán de llevar sus mascarillas y hay un cupo máximo de 7 personas más el conductor, 8 personas. Los hermanos de alabanza, yo creo que ya el hermano Gabriel les ha comunicado de cómo estará trabajándose ahora en lo que son los ensayos. Y los hermanos que estaban en la escuela de música, todo esto, como los discipulados, también están cancelados hasta próximo aviso, ¿verdad? Por razones obvias. Están cancelados hasta que ya tengamos nosotros la oportunidad de poder hacerlo. La escuela de música también está cancelada. Y quiero nada más reiterar, hermanos amados,
la importancia de que podamos nosotros llegar temprano, que usted llegue temprano para que podamos utilizar este tiempo lo más productivo que podamos. Es importante, hoy es importante, que la Iglesia de Cristo con esa devoción, y le voy a decir porque es una realidad, y hasta cierto punto con el riesgo que se toma, porque es un riesgo, con el riesgo que se toma, demostremos nuestra devoción hacia el Señor, hacia la práctica de nuestra fe. Es importante. Esto se lo digo para animarle, porque siento en mi corazón que una de las cosas que el enemigo quiere hacer es desacostumbrarnos de la disciplina de búsqueda que teníamos. Y eso es sumamente importante, hermanos. Hoy es cuando como iglesia nosotros tenemos que retomar. Si usted ya se está desacostumbrando, y voy a usar esta palabra, se está mundanalizando, tenga muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Mi compromiso hoy día y los años que Dios me permita es para hablarles la verdad. Si creemos la Biblia, tenemos que creer lo que Apocalipsis dice. Y tenemos que estar en un proceso de santificación para que podamos ser tenidos por dignos de ser arrebatados. Lo que hoy estamos viviendo, hermano, no es nada a lo que se va a vivir. Así que si algo tenemos que tenerle terror, es a tener una tibieza espiritual. Es insustituible lo que el Señor ha dejado en su palabra, tanto la enseñanza de la palabra, todas las prácticas que tenemos en nuestra fe, la oración, la adoración, todo es importantísimo. No caigamos en un espíritu de acomodamiento, porque lo que está en juego es mucho mayor que nosotros mismos. Así que yo le invito y le recalco, por favor, padres, hablen con sus hijos, hagan lo que tengan que hacer para poder llevar esa mentalidad de que todos juntos como familias vamos a estar ahí reunidos, y esperamos en Dios que demos este primer paso, que lo demos con éxito, que lo demos con solidez para poder progresar en lo que un día tuvimos y que tenemos que retomar, amados hermanos. Así que espero verles a los que puedan estar ahí el día domingo. Recuerden, no pasado mañana, sino el 5 de julio. Si usted sabe de un hermano, una hermana que no se ha enterado de esto de la congregación, por favor pase la voz, dígale que vea esta información, ¿verdad? Que está ahí en YouTube, en el Facebook Live y también en el sitio web. Y también trataré de postear, poner unas informaciones sobre esto para que todos tengamos acceso en la página de la iglesia. Muy bien, Dios me los bendiga, amados hermanos, que pasen una buena noche y recuerde, comparta esta información. Si les es de bendición, comparta para que todos seamos edificados. Amén y amén.